¿Por qué nunca te has casado? Yo creo que hay una mezcla de, de factores. O sea, cuando he querido casarme, que lo he querido varias veces, las otras personas no quisieron. Oh, Exacto. Cuando los dos quisimos, pasaron cosas que cambiaron el panorama. O sea, por ejemplo, en el año 2000, cuando yo me fui a México, estaba con una persona que tenía intenciones de enseriarme de esa manera y ella tenía fobia a los temblores. Y México, como Los Ángeles, es una ciudad donde constantemente hay temblores y la gente que le tiene fobia a ver- eso se lo sufre. Eh, Creo que la carrera me afectó mucho, los viajes. O sea, imagínate, yo volaba 20 horas a la semana. uh, Entonces desayunaba en Puebla, almorzaba en Veracruz, cenaba qué sé yo, en Sonora. Eh, eh, ujú. Imagínate que para saber dónde estaba, a veces me pasó que tenía que agarrar el teléfono del hotel y mirar el código de la ciudad porque no sabía ya dónde estaba, de tanto que me movía. Entonces yo creo que hay ciertas vidas, y después de este conflicto con el régimen, desde Chávez hasta ahorita, en los últimos Sí. 20 años, 22 años, todos los conflictos que eso me ha traído, digamos que mucha gente eso le aleja, porque ha habido alegaciones muy graves, muy delicadas durante ese tiempo, que después se han visto resueltas, después se han visto aclaradas, pero que en el momento no solamente a la mujer, sino a su familia le puede meter ruido. Entonces, la mezcla de la carrera con los viajes, esta lucha, por lo menos estos últimos 22 años, que uno lo dice fácil, pero no es fácil. O sea, tengo 56 hechos para atrás. ¿Qué edad tenía cuando todo esto empezó? Y en alguna medida pienso que si no logré conseguir una persona que entendiera eso, o sea, que Ujú. esta es una lucha que yo no estoy dispuesto a dejar y que me trae consecuencias, y que quizás estamos enfermos, Alejandro. O sea, quizás en el fondo tenemos una cosa así como de codependencia con la causa venezolana, donde nos maltrata o no resolvemos o no terminamos de lograr lo que se les quiere y aún así seguimos pagando consecuencias por eso. No creo que eso sea sano, pero, pero creo que así ha sido. Entonces, mientras no tengas una persona que entienda eso, este, que comparte esa lucha por un lado y que esté dispuesta, no es fácil, no es fácil. Mira, yo cuando mis amigas me dicen, oye, me encantaría que te cases, tú eres un tipo chévere, quiero que tengas niñitos, no sé qué, yo les digo, ok, de todas tus amigas, ¿con quién tú me casarías? No, con ninguna. Ah, bueno. Entonces, ¿qué estás hablando? Y el último tema es el tema vocacional, Alejandro. Ustedes la tienen bien difícil, la edad tuya, porque antes, este, antes incluso de mi generación, la gente se comprometía vocacionalmente y tomaba como un compromiso de pasar la vida juntos, no importando lo que pasara. Mi papá y mi mamá tienen 65 años de casado. Ese es el Wow. ejemplo que yo tengo en mi casa. Entonces, cuando tú ves que la gente ni se ha casado y ya está planeando el divorcio, cuando tú ves cuáles son los intereses de la gente, mucha gente hoy, conseguir la persona adecuada es cada vez más difícil. Entonces es una mezcla de con quién, los viajes, la lucha esta y sus consecuencias, y no querer meter a otras personas en esas situaciones o que se sientan afectadas. Y, y quizás un ejemplo positivo familiar que termina siendo negativo porque te pone la vara muy alta. ¿Sí me expliqué? Ujú. Em, Hablando de parejas, hace mucho tiempo tuviste una conversación con una novia en la que le dijiste que tu futuro iba a ser asesorando presidentes. Ella te respondió que como mucho ibas a llegar a ser un psicólogo bien pagado. Muchos años después la llamaste. Eh, Tengo dos preguntas. ¿Qué, ¿Qué significó esta conversación de hace mucho tiempo y qué le dijiste años después a esa expareja? Yo, o sea, para mí ese momento fue súper doloroso, porque yo era un muchacho de 19, ponle 20 años, 18, 19, 20. Estaba muy enamorado de esa persona y cometí un error de enamorarme de una persona que estaba casada. O sea, Oh, sí,
Y bueno, eso siempre termina mal, ¿no? Yo no le recomiendo a Claro. nadie eso. Eso es un error, pero bueno, está bien, yo cometí ese error. En cualquier caso, en esa situación siempre pasa que al final tienes que tomar una decisión. O sea, si te divorcias, te quedas con quien está, lo que sea. Y parte de la decisión de no, digamos, hacer ningún cambio y quedarse conmigo era con mi vida. Un tipo que hacía mil cosas, disperso, inconsistente. eh, y en esa pregunta dice, bueno, y con todas estas cosas, ¿qué tú vas a hacer? Y dice, bueno, yo quiero ser asesor del presidente. Leo, escribo, conozco el ambiente escénico, entiendo de medios, entiendo de cine, entiendo de radio, me explico, Sí. psicología, ciencias sociales, encuestas, investigación de opinión pública, etcétera. Yo con eso tengo herramientas para hacer eso. Y me dijo lo que tú dijiste, con suerte serás un psicólogo bien pagado. Y por supuesto terminar la relación, porque uno no puede estar con alguien ni cerca, ni de amigo, ni de nada, que, que te, ¿cómo se llama? Te disminuya, Subestima. sí, te subestime tanto. Entonces le dije, bueno, ¿cuántos años me das para cumplir el sueño? Me dijo 20 años. Pero no me lo dijo en serio, me dijo 20 años por decir un número. Entonces le dije, ok, tal día, dentro de 20 años, o sea, yo te voy a llamar y vamos a ver si tú tenías razón y yo tenía razón. Y de los 20 años después, este, llamé y por supuesto la persona ni se acordaba de este tema, pero me Mm, cambió la vida. Yo creo que hay personas que cuando le pasan cosas malas, digamos, se vuelven o desconfiadas o resentidas, ¿no? sí. O se siente como víctima. Yo si bien lo digo con dolor, o sea, me dolió en su momento, yo creo que esa conversación, Alejandro, me cambió la vida. Me Wow. volvió un reto salirme de ese, digamos, manera de encuadrarme. Siempre que me han dicho que algo no se puede, ha sido un reto para mí. Mm, La gente que trabaja conmigo tiene prohibido esas palabras. Aquí no se puede decir no se puede, aquí no se puede decir vamos a ver, vamos a tratar, aquí todo es el todo por el todo y tratar de hacer lo más posible y más que eso. mm, Desde esa época me quedó eso, todavía cuando alguien me dice eso no se puede, les cuento esa historia de la que tú refieres y otras que son características de cómo una mala experiencia para mí terminó cambiándome la vida. entiendo. Tu experiencia académica no es solo como estudiante, sino que también diste clases. Fuiste profesor universitario por varios años. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A mí siempre me ha gustado enseñar. Can you please? Entonces, me ha gustado siempre enseñar, Alejandro. Ujú. Desde muy pequeño fui profesor, todavía sigo siendo profesor. Doy clases en un posgrado aquí en el Centro Interamericano de Ciencia Política, en convenio con la Universidad de Barcelona y otras universidades de estrategia. Clases. Di clases en el IDEA, en la Simón Bolívar, en el posgrado que tienen de, ¿cómo se llama? Estrategia y Comunicación Política o Marketing y Comunicación Política, algo así. Apenas empezó, por supuesto, después me fui del país y no continué ahí. La experiencia docente es una experiencia bella e ingrata a la vez. Ujú. Eh, los alumnos pueden ser terribles, ¿oíste? Como critican a los profesores, como no valoran. O sea, yo lo hacía por vocación, yo lo hacía porque quería o creía que había leído, estudiado, etcétera, y que tenía algo que enseñar. Pero hay gente floja, gente que quiere ir a pasar la materia y ya. Gracias a Dios, yo creo que desde esa época yo era bastante políticamente incorrecto y yo los detectaba y los trataba como se merecían. Entonces yo era muy generoso con mis alumnos que estudiaban mucho o estudiaban y trabajaban o hacían un gran esfuerzo y muy duro con aquellos que solamente pretendían pasar la materia o que querían un título por salir del paso o o que no se tomaban las cosas en serio, ¿no? Fue una gran experiencia, yo creo que sigue siendo mi vocación todavía esa y, y me la disfruté muchísimo. Tengo muchísimos alumnos que todavía hoy son, bueno, es que éramos casi contemporáneos. Yo tenía 22, 23 y le daba clases a gente de 18, 19, después 25 y le daba clases a gente de 21.
Entonces, todos ahorita, todavía, muchos de ellos se mantienen en contacto conmigo. Fui un profesor duro, era un profesor exigente, pero un profesor siempre dispuesto como a contestar las preguntas y a sentarse con la gente y entenderlo. Y muy solidario con la condición social, socioeconómica de algunos alumnos y muy duro con gente que tenía una actitud responsable con respecto a las tareas de la universidad, o que las hay. Gente mediocre. Yo tengo un tema con la mediocridad. La gente mediocre me molesta. Todo que lo diga. O sea, yo sé que estamos en un momento donde todos tenemos que estar en paz y amor. No, a mí la gente mediocre de verdad me molesta. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia en la radio? ¿Qué hacías en la radio? Tuve un programa también casi 11 años que se llamaba... Tuve dos programas. Uno que se llamaba Más allá del bien y del mal en Jazz 95.5 de 11 de la noche a 6 de la mañana todos los viernes, sin libreto. Nunca pretendí que el programa fuera famoso, nunca lo promoví, pero bueno, duró 11 años y tenía una gran audiencia. La noche de Caracas de los viernes de la gente triste, sonámbula, que estaba haciendo tarea, estudiantes. Es muchísima gente que cuando uno se ve de noche de un edificio, algún lugar alto, ve todas esas luces prendidas. Todas las ciudades tienen muchas personas que tienen problemas o situaciones que les impiden dormir. Entonces yo hacía como night calls, o sea, ese programa. Y la radio es mágica. Yo no sé si tú has hecho radio. La radio tiene una cosa misteriosa de no saber si de verdad te están escuchando o no. Y yo hacía ejercicios interactivos con la audiencia, que llamaran por teléfono, porque era un programa muy tarde. A las 3 de la mañana tú estás hablando ahí y tú juras que estás solo. Y yo le decía, demuéstrame que están ahí. Y recibía 150 o 200 llamadas en 20 minutos. Gracias por llamar, y colgaba. Todavía hay gente que se acuerda de ese programa. No fue un programa, ¿cómo te diría? Reconocido por la clase que hacía radio en la época, o la gente que se refería a ellos mismos como gente de radio. A mí nunca nadie se ha referido a mí como gente de radio. Sin embargo, tuve mi programa 11 años. Lo hice después que mi abuela murió, y la gente fue muy solidaria conmigo. Fui muy abierto con mi audiencia en términos espirituales, personales. Entonces, para mí la radio fue magia pura. Lo hice porque un señor que se llamaba, debe estar vivo todavía, Carlos Falkenhagen, y el director de la emisora era Ciro García, me dieron la oportunidad. Y tuve otro que se llamaba La Fibra Creativa, que era un programa los domingos de 1 hora, que básicamente trataba sobre... Yo creo que la creatividad y otras cosas que la gente asume como naturales. Muchos artistas dicen, no, se nace artista, se nace músico, se nace talentoso. Yo tengo dudas sobre eso. Yo he visto gente que nunca logra desarrollar un talento, está bien, pero a lo mejor no ha descubierto cuál es el talento que le iría bien a esa persona. Y está empeñado en desarrollar el que le va mal. ¿Me expliqué? Pero yo sí creo que hay un gran componente aprendido en los talentos que la gente desarrolla. Entonces, La Fibra Creativa era un programa que se dedicaba a ver el cerebro como lo que es un músculo, que tú puedes desarrollar un poco basado en las teorías de Luis Alberto Machado, Alberto Machado, el que fue ministro de Inteligencia, que escribió el libro El Derecho a Ser Inteligente, a Fran Barron, que es el psicólogo que más ha estudiado el tema de la psicología de la creatividad, y a otros teóricos que creen que esas cosas son desarrollables. Yo creo que la creatividad es estimulable y desarrollable. Y tengo pruebas de gente que fue estudiantes míos en la época que se negaban, Alejandro, a ser creativo. Decían, no, yo soy ingeniero, yo no tengo manera. Y bueno, hay algunos que son vicepresidentes de agencias de publicidad, terminaban siendo pintores, escritores, etc. A partir de que alguien les dijo, oye, el hecho que parece que no tienes talento no quiere decir que no lo tengas. Lo puedes tener, ubícalo y después desarrollalo. Y así lo hicieron. Y eso se complementaba con talleres y cosas sobre ese tema creativo. Pero, no sé, el que haga periodismo, le guste la comunicación, yo creo que hay que pasar por la radio y por el teatro para vivir esas experiencias que yo son muy ricas, yo creo.
Muy interesante, un programa de radio con un nombre que remite a un libro de Nietzsche. Sí. Yo hubiera vivido en esa época, muy probablemente hubiera sintonizado nada más para ver qué tal, solo por esa curiosidad. Ahora, Pero te quiero eh, decir algo, el programa decía más allá del bien y del mal, un programa para insomnes, noctámbulos y otras especies ocultas en la noche. El programa donde la última verdad es que no hay última verdad. Y entonces eh, arrancaba y ujú, los temas, por ejemplo, por decirte un caso, decíamos, bueno, tenemos un tema muy sencillo esta noche, tenemos a un cura, a un rabino, a un krishna, a un budista, a una persona musulmana, el tema sencillito de la noche, ¿quién es Dios? Ya regresamos. Ese era el tono de... Y esa discusión duraba de 11 de la noche a 6 de la mañana, entonces estos tipos se iban cansando y a las 3 de la mañana ya estaban diciendo que Dios era ahí uno, que no importaba, que la cultura y a las 5 se estaban dando abracitos. Y a las 6 se iban a desayunar juntos. eh, Entonces, ese era el tema. Por ejemplo, hablamos del tiempo. Todavía un programa dedicado a qué es el tiempo. Era un programa entre filosófico, conceptual, con jazz. Y contrario a lo que la gente piensa, que es que a la gente le gusta lo light, yo te puedo decir que no, que había una audiencia muy importante de gente normal que lee libros que nadie sabe que la gente lee y que tenía ideas interesantes y las planteaba en el programa sobre temas, lo que los griegos llamaban los universales, el tiempo, el amor, sí. ese tipo de cosas. Eh, Ahora, como vimos, te has dedicado a bastantes cosas distintas, a la docencia, al radio, al teatro, y tú mismo acabas de admitir que por un tiempo fuiste bastante disperso, alguien que quizá no tenía mucha claridad sobre lo que quería hacer, a lo que quería dedicar su vida. Es por eso que cuando iniciaste tu desempeño laboral en el mundo de la publicidad, no te atraía mucho la idea de trabajar con políticos. Digamos que me llamaba mucho más la atención en ese momento el tema de los productos y servicios. Y no me llamaba tan. Mi mamá es como casi que fundadora, miembro de base de toda la vida, Acción Democrática. ¿No sé qué? Y iban, en mi casa había, ¿cómo se llama esto? Reuniones de partido, iban a las romerías y todo el cuento. Entonces los amigos de mi mamá me pedían ideas, eslogan, cosas, no sé qué, yo se los daba, pero nunca valoré eso como un espacio con posibilidades laborales, nunca. Eh, Lee Preschel, un venezolano ilustre que murió hace unos años, eh, que es de esas personas que yo considero como mentores, como gente que me... Y alguna vez Bobby Coimbra, que todavía creo que está en Venezuela, me dijo una frase, você é o creativo más executivo que eu conozco. ¿Qué dijo? Usted es el creativo más ejecutivo que yo conozco. O sea, a mí siempre me... De hecho, mi empresa se llama Creatividad Estratégica. Ujú. JJ no es asociado a Creatividad Estratégica. Yo creo que, así como es la creatividad artística, que no tiene, digamos que la expresión es un fin en sí misma. O sea, tú pintas no para que te compren el cuadro. Tú pintas no para que te exhibas. Tú pintas porque te expresas. En el momento que tú pintas para vender, tú te vuelves un producto, digamos, un mercader. El caso de la publicidad, así como el de la ciencia, la creatividad tiene un objetivo. El de la ciencia es resolver un problema, el de la publicidad es vender. Y a mí siempre me llamaba la atención los estudios. La ventaja, eh, digamos, la gran diferencia entre una cosa y la otra, que fue lo que me terminó llamando la atención, fue que Lee Preschel me decía, esa forma integral que hace un rato llamábamos dispersa, pero digamos, Ujú. para él era como holística, te va a servir, es ahí, hazme caso, me decía. Salte de la publicidad, dedícate a la política. Y él fue el que me insistió en eso, después me insistió en que me fuera de Venezuela en el año 2000. Me dijo, vete a trabajar afuera, vas a desarrollarte mejor afuera. Y fue una persona, su esposa todavía está viva, su viuda vive en Bogotá, creo. Ojalá algún día. ¿Usted es de Bogotá?
No, yo actualmente vivo en Nueva York. Ok, bueno, al que esté de ustedes en Bogotá, que ojalá un día le hagan una entrevista sobre este ilustre venezolano, Lee Preschel, y sobre todo lo que este señor hizo en su momento por la publicidad y por Venezuela. En cualquier caso, le debo a él esa reconducción de mi vida y quizás a Napolitan, que en pleno año 87, 88, en la campaña de Pérez, me dijo, oye, tú serías un buen consultor político. Y le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Me dio una lista de cosas. Si tú haces estas 27, 30 cosas, este, te va a ir bien. Y después me lo conseguí mucho tiempo más tarde, en una conferencia aquí, y delante de todo el mundo dijo, mira, estoy muy orgulloso de decirles que aquí está quien yo conozco, quien yo reconozco como uno de los mejores consultores políticos, digamos, vivos, actuales. Ujú. Y para mí fue 25 años después, 20 años después, todo un cierre de círculo, ¿no? Y hablando de personas que han influido bastante en tu vida, tengo entendido que una de ellas fue Diego Arria, el embajador Diego Arria. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y bueno, Diego era pero yo lo recuerdo como una persona que tenía capacidad para ver talento eh, y, digamos, absorber a esas personas. Eh, y él era una persona que era ya admirada en esa época. Entonces, para mí fue como imagínate, un honor, ¿no? De un señor que era tan prominente. Empecé siendo como una especie de asistente y tal, y muy rápido terminé siendo vicepresidente creativo de una agencia de policía que tenía y gerente general de otra, y después terminamos haciendo una empresa juntos en esa época, y hemos mantenido una relación fabulosa, y él es el que me presenta con Héctor Alonso López, que me incorpora al movimiento juvenil Venezuela 2000 en el año 88, que es el que me termina de meter política y el que me permite conocer en esa campaña, a través de su trabajo que hacía él, a Joseph Napolitan. Y termino estableciendo una relación que dura muy poco, porque hay relaciones que son de gran influencia y dura muy poco. Yo no sé si tú conoces a Rodolfo Gómez, que es un joven venezolano Eh, comediante y tal, sí. Su sí. papá, nosotros vivíamos en el mismo edificio. Y abajo, los muchachos hacían patineta y bicicleta y motocross, y otros fumaban marihuana, o sea, había de todo. Y yo trataba de ser parte del grupo y traía mis libros y los leía debajo de la luz del poste. Ujú. Su papá se llamaba, ya murió, don Mauricio Gómez Leal. Y don Mauricio un día se paró y me dijo, hijo, ¿qué querés ser en la vida? Porque hablaba así como castizo. Ajá. Le dije, yo, estamos hablando de un niño de 17, 16, por ahí 15. Yo quiero ser filósofo. Ay, hijo mío, te vas a morir de hambre. ¿Qué más quieres ser? Yo, me gustaría ser poeta. Os vais a morir de hambre. ¿Qué más? Bueno, imagínese, director de cine. Entonces, ni que estuviera en Hollywood, aquí en Venezuela, que es director de cine. Ya, te vas a morir de hambre. Entonces, al final me dijo, mira, hijo, búscate una carrera, una actividad en la cual tú seas bueno y te paguen por eso. Y todas las demás cosas que te gusten, las haces porque te gustan. Pero no pretendas vivir necesariamente de algo que te guste. Porque no siempre lo que te gusta es rentable. Y pasa con muchísima gente que estudia montones de carreras que después tratan de conseguir trabajo en esa carrera y les resulta muy complicado. Ese señor, con ese momento, ese pedacito de lo que me dijo ahí, me cambió la vida. Entonces, lo que te quiero decir es, así como Diego, al abrirme esa oportunidad, darme ese espacio, yo sentirme como, mira, que puedo estar en una estructura como esta, de ahí me abre la otra puerta. Yo se lo he dicho y se lo he agradecido incluso recientemente. Y Diego en su mente me dice, bueno, así es la vida. Le digo, no, yo estoy muy agradecido. Y yo todavía hoy tiendo a ser, digo tiendo por si acaso me olvidó alguien alguna vez, pero digamos en general soy una persona bastante agradecida con todos, no solamente los que me han dado apoyo y cosas, sino consejos. Es difícil, Alejandro, oír consejos. La gente no tiende, a mí me encanta cuando tengo gente que es más
o más inteligente, o más culto, más preparado, con más experiencia que yo, en diferentes momentos de mi vida, que me digan cosas y pensarlas, y si siento que son valiosas, las adopto y me cambian la vida. Así. Rachel fue uno, José Antonio Chalboto Coni fue otro, Diego Arria, don Mauricio Gómez Leal, ese comentario de Bobby en su momento, de dedícate a algo que tenga una mezcla de planificación estratégica con creatividad. Profesores, Luis Alberto Machado, por ejemplo, ¿sabes quién es? No. Los que no saben No. quién es, les recomiendo que lean un libro de él que se llama El Derecho a Ser Inteligente. Fue un tipo, en Venezuela se creó una cosa que era el ministro de la inteligencia y era un tipo que promovía que la inteligencia se desarrollaba y la cultura y todo eso. Me dijo una frase un día, me dijo, mira, si tú te lees 10 libros mínimo, 20 máximo, de cualquier tema, tú eres experto. Porque la gente no lee. Y aparte, no hay muchos más libros que leer sobre ciertos temas si escoges los libros bien. Y es verdad. O sea, tú quieres aprender de física cuántica, Alejandro. ¿Cuántos libros tienes que leer? 5. 10. 20. Y no te gradúas de físico cuántico o de físico teórico con aplicaciones en la cuántica, sí, pero puedes hablar de eso. Claro. Y ese señor me abrió el mundo. Me dijo una persona que hable más de un idioma, lee, ve y escucha en esos idiomas. Imagínate todos los libros, yo hablo italiano, hablo portugués, hablo inglés y español. Imagínate todos los libros a los cuales uno tiene acceso, solamente por hablar un nuevo idioma. Aunque ni siquiera lo hables bien, no importa, que entiendas lo que lees, ya es suficiente. Entonces, si hubo gente, como tú me preguntaste, Diego, siguiendo con agradecimiento a él, pero inmediatamente me vienen a la mente otras personas que me influyeron, y quizás lo que le quiero transmitir a tu audiencia es que no tiene que haber gente que dure mucho en tu vida para que te transforme. Puede ser una persona que viste 2 minutos, que te Sí. dice algo en cierto momento, que si tú sabes escuchar, es como que la vida o Dios te lo hubiera mandado para que te dijera eso. No puedo dejar de preguntarte por tu interés por la cultura japonesa. De hecho, detrás de ti podemos ver varias espadas japonesas. ¿A qué atribuyes eso? Esa fascinación por la cultura de Japón. Bueno, primero entró con el cine, con las películas de Kurosawa. Yo no sé si tú conoces el cine de Kurosawa, Sí, por pero supuesto. es pelo lento, la gente le aburre, pero digamos, a mí me parece buen cine. Yo siempre me llamaron la atención los clásicos del cine, no solamente él, pero digamos, por ahí empezó. Creo que los samuráis, el bushido, tienen un código de valores que a mí, en este mundo de la política que está tan lleno de basura y de falta de criterio, me resulta útil a título personal. Yo no pretendo que los demás lo practiquen, no hago proselitismo. Nunca creo que me has escuchado hacer mayor proselitismo del tema. Yo practico meditación de toda mi vida, meditación zen. Entonces, digamos que hay una mezcla. Tengo una gran admiración por la cultura japonesa antigua y también por la contemporánea. Ajá. Cómo se educan, cómo ven a la autoridad, cómo trabajan, cómo piensan. Y eso me ha ido llevando al acercamiento entonces al arte, a la pintura, a la escultura, tal, y las katanas, más que espadas solamente, como mucha gente las ve, son unas obras de arte. O sea, como una Ajá. única espada cuyo filo es desarrollado como casi ritualmente, espiritualmente, de una manera muy meticulosa. Entonces, y los valores que hay ahí atrás me gustan, lealtad, el valor de la palabra, el valor de la gallardía, el tema de defender causas, o sea, hay muchos valores ahí.
Mm. Y por supuesto, Hablando, había samuráis corruptos sí. y hubo samuráis malos y hubo también, sí, yo no estoy diciendo que no. Mm. Pero comparativamente, me parece mucho más interesante esta cultura, tanto en el Japón feudal de los samuráis, Sí, como muchas cosas de la cultura japonesa contemporánea. ya. Y a propósito de culturas foráneas, háblanos del tiempo que viviste en Italia. ¿Qué fuiste a hacer a ese país y qué te llevaste de él? Bueno, fíjate, en Italia me gané una bolsa de estudio Ujú. que daba la Universidad de Roma y el gobierno italiano con un instituto que se llama, no sé si todavía existe, se llama Instituto Italiano de Ontopsicología, que lo dirigía un maestro muy controversial, que se llamaba, pero muy capaz y muy inteligente, una persona que hablaba 12 idiomas, escribía y leía en arameo y latín y griego antiguo, o sea, un tipo de otra altura. Escribió, no sé, 80, 90 libros en su vida. Creo que va a ser más reconocido dentro de 40, 50, 60 años que hoy. Ok. Hay gente así. Este, me dieron una beca, me gané una beca, un concurso de trabajo, presenté un trabajo sobre, se llamaba La representación subjetiva del tiempo, que era un análisis sobre cómo nosotros los seres humanos habíamos creado el concepto del tiempo y cómo nos relacionamos con él y cómo nos podíamos ser más sanos o más patológicos dependiendo de cómo nos relacionábamos con el tiempo y las aplicaciones en la terapia X. Y eso, para hacer cuento corto, lo mandé, se ganó un premio y me dieron una beca. Entonces, otra vez, bueno, estoy súper agradecido con el gobierno italiano, pasé mucho tiempo ahí, más de 2 años, fui todos los años bajo la misma beca, bajo la misma figura, Ujú. casi 12 años, eh, hasta hace, digamos, 15 años atrás, todavía seguía yendo. Ok. Eh, entonces tengo un gran agradecimiento. Italia es como otra cosa. Ujú. Yo creo que si la gente que me dice que le gusta París, yo le digo, tienes que ir a Roma. Y, y entender, caminar por la vía Aurelia y mirar del lado derecho los mapas del desarrollo del Imperio Romano Sí. y ver tanto antes de Cristo, tanto después de Cristo, no sé qué, y nosotros lo que tenemos son 500 años de esta etapa, porque la etapa anterior, digamos, la desaparecieron, la conquista la desapareció, no se sabe mucho, por lo menos en el caso de las tribus nuestras, de los aztecas se sabe un poquito más, de los mayas y de los incas, te da la sensación de cultura. Y entender esos pueblos que pasaron por la peste bubónica, la peste negra, la Inquisición, las cruzadas, o sea, todos esos temas. Nosotros estamos en pañales, Alejandro. Ujú. Entonces, para mí fue el enfrentamiento con Europa, entender desde cómo se come, cómo te sientas en una mesa, eh, adulto, porque es que Europa las formas se cuidan mucho más que de este lado, en todo. Eh, me acuerdo, llegué a hablar italiano sin acento, entonces me sentí integrado, no sé cómo explicártelo. Entonces fui feliz, recorrí Italia en moto, pueblo por pueblo, me tomé todas las grapas, me comí todos los chocolates, me comí todas las pizzas, todas las salsas, todas las pastas, o sea, me viví Italia, conozco Italia pueblo por pueblo, este, y sin dinero. Entonces, es una Italia, digamos, de posadas, de cositas, de bodeguitas, de cosas así. Me la disfruté, me abrió la vida, me fui en moto desde Roma hasta San Petersburgo. Oh, wow. Y además no lo hice derecho, lo hice zigzag, entonces me desviaba para un país, me volvía para el otro, volvía a bajar, volvía a hacer 3 meses y medio de ese recorrido. No lo haría otra vez, en esta época yo no recomiendo a nadie que solo en moto por ahí ande, pero bueno, eran otros tiempos. Ya pasando, Y, ah, ah, perdón, ya pasando a tu carrera profesional, ¿qué nos puedes decir de haber trabajado con Joseph Napolitan, quien, como dije en la introducción, es considerado por muchos el padre de la consultoría política? ¿Qué se sintió trabajar con él en la campaña presidencial de Carlos Andrés Pérez de 1988?
No, 1988. Ujú. Bueno, muy raro porque Napolitan al comienzo me miraba a mí como, yo realmente me ofrecí como chofer o como asistente. O sea, yo lo que quería era meterme, o sea, estar cerca. Verlo trabajar era increíble. O sea, cómo estructuraba las cosas, cómo las pensaba, cómo era su visión integral de todo, cómo era de práctico, cómo tenía método, eh, cómo se le imponía a ciertos, digamos, a la tendencia natural humana de la dispersión, de la opinadera. eh, y era, bueno, era una persona extremadamente respetada en esa época. La relación fue evolucionando, una relación distante, una relación un poquito más cercana, a poder conversar, prácticamente una relación de mentoreado. Eh, yo no puedo decir que yo trabajé, digamos, yo trabajé al lado, cerca. No puedo decir que trabajé para él o que trabajamos juntos. No sé cómo explicar eso. Ok. Sí, sí. Sin embargo, yo me nutro siempre de lo que me parece valioso e inteligente, trato. Entonces, para mí, cada minuto que pasé con esta persona durante esa campaña fue extremadamente importante. Y él fue suficientemente generoso para decirme qué libros leer, qué cosas hacer, qué debería lograr, si yo quería seguir ese camino. Y de hecho, en una entrevista en esa época que le hacen, él dice, una de las cosas que dice, ¿quién conociste en Venezuela? ¿Qué te gustó de Venezuela? Dice varias cosas bonitas de Venezuela. Dice, ahí conocí a este muchacho, joven, que se llama JJ Rendón, que tengo el criterio de que va a ser un gran consultor político. Entonces, no solamente fue generoso con el conocimiento, sino incluso con las palabras, incluso en público. Entonces, claro, para mí fue un aval y una responsabilidad también de agarrar ese testigo Ujú. y seguirlo. Él tiene otras personas en Latinoamérica que son consultores también, que consideran quizás más discípulos incluso que yo. Yo creo que es el discípulo el que escoge al maestro, no al revés. O sea, Mm. yo creo que así el maestro te escoja, si tú no aceptas lo que te enseña o no lo asumes, es como si no. Y a mí me pasa también, cuando yo quiero mentorear gente, no es a quien tú quieres mentorear, es quien se quiera dejar mentorear. ¿Y qué nos puede decir de la siguiente campaña presidencial venezolana exitosa? La del chiripero que en 1993 llevó a Rafael Caldera por segunda vez a la presidencia de la República. Bueno, eso fue una campaña muy austera, Alejandro, fue una campaña contracorriente. Pensemos que Caldera había sido fundador de COPEI y se sale de COPEI y monta una coalición de partidos variopintos, casi una ensalada, que despectivamente la dieron a llamar el chiripero y que Ujú. esa visión despectiva se volteó en una cosa positiva. O sea, chiripa somos todos, nosotros somos el chiripero. Ah, ustedes nos llaman chiripa, ya van a ver, ¿no? Ujú. Eh, digamos que en esa época eh, yo no estaba como en plan era una campaña donde tú podías prácticamente arriesgar, hacer cosas innovadoras. Ahí, por ejemplo, nosotros pautamos en un solo canal de televisión, Radio Caracas Televisión. No pautamos en ningún otro canal. En prensa solamente hicimos periódicos muy populares, Últimas Noticias, ¿cómo se llama? El Mundo, 2001 y Meridiano. Nunca pautamos ni en el Nacional ni en el Universal, sino solamente el acto de cierre de campaña o alguna cosa así. Imagínate lo que eso significaba en ese momento. En radio pautamos en Radio Cadena Mundial, nunca pautamos en otras emisoras. Entonces, claro, la gente no entendía. Bueno, primero no había dinero. Segundo, había que hacerlo lo más eficiente posible. Tercero, la imagen de Caldera en ese momento histórica era de una persona, doctor Caldera, ¿no? Sí. Y había que, digamos, socializarlo, algunos llegaron a decir adequizarlo. Y, y bueno, la campaña del Ciripero significó eso. Eh, es una campaña además focalizada un poco, basada en lo que es la política venezolana. O sea, hicimos
ganamos Caracas, la gran capital, el Zulia, y creo que por el estado portuguesa o un estado así. Pero no se ganó en todos los estados, sino que nos concentramos, ni siquiera hicimos gira. El presidente Caldera nunca en esa campaña fue a ningún estado distinto a la capital y al Zulia. Entonces fue una campaña muy interesante, me permitió probar muchos paradigmas. Andrés Caldera, que era el jefe de esa campaña, fue un excelente jefe de campaña, del cual aprendí mucho también. Y el equipo con el que se trabajó en esa campaña en términos de producción, de creatividad, y trabajó Luis García Planchar también como el vicepresidente creativo de la... Se montó una agencia que se llama Chiripa Publicidad. La campaña era contra todo pronóstico. No teníamos plata, no teníamos estructura, había salido el señor del partido que había fundado, no tenía maquinaria, teníamos todo para perder. Y sin embargo, se ganó y aprendí mucho y me trajo muchas consecuencias posteriores, digamos, positivas en mi vida profesional. Considerando tus posiciones políticas, al menos las actuales, que a duras penas se pudiera decir que simpatizan con la izquierda, ¿no te incomodó que en esa coalición que apoyaba a Caldera estuviera, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela y otros No, en partidos de ese izquierda? momento no, porque de hecho el Partido Comunista de Venezuela en esa época lo que era una sombra de alguna cosa que fue alguna vez. O sea, la verdad es que yo no sentí la beligerancia, tú sabes, roja, rojita, en ese momento cero. Y yo creo que cuando existen intentos de hacer gobiernos de unidad nacional, que probablemente nosotros tengamos en el futuro, y tenemos un gobierno democrático, yo creo que una cosa es, digamos, sentirse, rechazar las figuras delincuenciales, criminales, violadores de derechos humanos, corruptas, y otra cosa es desconocer el espacio legítimo que tienen ciertas instituciones, como los partidos. Entonces, Okay. yo creo en que yo tengo que respetar y puedo convivir con gente que no piensa como yo. Hasta ahí estamos bien. En el momento que lo que tú practicas afecta derechos humanos, legalidad, institucionalidad, democracia, libertades, ya ahí tu ideología, yo no es que no la respeto, la combato. En ese momento eso no existía, Alejandro. En ese momento era una coalición de micropartidos y terminó llamándose Convergencia, la coalición que terminó siendo después un partido. Lo cual fue muy inteligente del presidente Caldera, de Andrés y de su hermano, pero sobre todo de Andrés, de tener una aureola que fuera eslogan y partido. Tanto como después Un Nuevo Tiempo para Maracaibo, que era el eslogan de la campaña de Rosales en el Zulia, se vuelve Un Nuevo Tiempo partido. Ya. Siguiendo la Convergencia, cronología. Sí, Convergencia perdón. era como el nombre del chiripero, el nombre formal. Ok, Y ok. terminó siendo un partido, capitalizó eso. Eh, Siguiendo la cronología de estas campañas, tú le echaste una mano de nuevo a Carlos Andrés Pérez en su campaña al Senado de la República, cuando todavía teníamos un Congreso bicameral. Pero en ese momento Carlos Andrés Pérez no podía salir de su casa porque estaba bajo arresto domiciliario. ¿Tú dirías que esa fue la primera campaña digital en Venezuela 8 años antes de Facebook y 20 años antes de Zoom? Sí, sí, y te quiero contar una cosa que para que tenga un poco el espíritu de Pérez y su respeto por este tipo de cosas. Cuando yo le estaba presentando la estrategia a Pérez, las encuestas para ver si era candidato al Senado por el estado Bolívar o por el estado Táchira, que era donde salía mejor, Sí. entra su abogado y dice, oiga, presidente, le acaban de dictar auto de detención. Y Pérez dice, si usted me dice esto, ¿cuánto tiempo le falta, joven? Y le digo, me faltan 15, 20 minutos, presidente. Me dice, si usted me dice esto, dentro de 20 minutos pasa algo. No, continúa. Wow. Entonces termino mi presentación, le pregunta al abogado, le dice, ahorita me voy a acordar el nombre exacto,
y le dice, oiga, ¿qué pasó? Entonces le dice lo que pasó. Me dice, ¿usted qué recomienda? Entonces yo, típico, puede quedar del país, se puede ir, esto, lo otro. Y entonces me dice, no, 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 ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces yo lo tengo, yo respeto su trabajo, dígame, ¿qué es lo que usted me recomienda? Entonces, bueno, yo creo que lo conveniente es que usted se entregue. Sí, yo pienso lo mismo. Entonces, Sutanita, prepárame mi traje, prepárame la ducha, tal, ¿qué hora es? Tal hora me voy a entregar. ¿A qué hora es bueno? A las 5 para las noticias de la noche, así. Y bueno, no, tiene prisión de Ángel Zambrano, se llama el abogado. Tengo prisión domiciliaria porque es mayor de 72 años. Ok, entonces yo esta noche duermo en mi casa, perfecto. Don JJ, joven, esta estrategia, por supuesto, ya no está actualizada. ¿Usted qué hora cree que me puede tener lista la estrategia adecuada a esta circunstancia? ¿Le parece 7:30 de la mañana? Por supuesto, fui a las 7:30 y estaba este señor vestido, perfumado, afeitado. Yo, por supuesto, no había dormido nada, estaba más ojeroso y más peludo que todo el mundo. Entonces, eso te da un poco el espíritu del tamaño, de la racionalidad y del comportamiento de ciertos hombres en ciertos momentos críticos de su vida. O sea, no se le movió un pelo. Porque además sabía que era inocente en ese caso particular. Necesito detalles en verdad por qué era inocente y por qué no. Pero fue una gran experiencia. Nosotros hicimos campaña anunciando giras, por ejemplo, Alejandro. Y las giras eran por videoconferencia. Fue la primera vez que se usaron la telepresencia, digamos. Fue la primera vez donde se hicieron correos electrónicos con listados y bases de datos masivos. Fue la primera vez donde se usaron llamadas telefónicas segmentadas. O sea, teníamos del presidente múltiples grabaciones, dependiendo si era mujer, si eres joven, etc. Sí. Y hizo, o sea, teníamos hasta, no sé, ¿te acuerdas de eso que se llamaba ICQ? Ajá. O sea, usábamos mecanismos de chat o MySpace, o sea, ese tipo de cosas que ya después tocaron y desaparecieron, para incluso para intercambiar archivos y mandar la publicidad digitalmente o aprobar cosas con él desde su casa. Los programas de televisión como La Silla Caliente que hacía Oscar Llanes se lograron sacar del estudio y que se hicieran en su casa. Entonces, es la primera campaña digital que dices tú, pero también es la primera campaña en la historia donde se hace la campaña con el candidato preso y el candidato gana. Y además tiene una particularidad, en esa campaña gana el cura Calderón, que representaría en este caso los socialcristianos a la derecha, gana Chávez la presidencia y gana Pérez la senaduría en el mismo estado. Entonces habla de la manera tan rara como la gente votó y cómo se manifestó esa campaña, cómo logró esa campaña que la gente, aún así, que quería Chávez, que era totalmente cambio radical, votara por Pérez, que era el pasado, pero al mismo tiempo era el cura, que era un lado una cosa conservadora. Fue impresionante ver a Pérez en la toma de posesión de ver a Caldera arriba con Chávez tomando juramento y abajo Pérez. Y le estoy muy agradecido porque no hubiera conocido a Napolitan, ni hubiera hecho la campaña del 88 con el 2000, ni le hubiera ayudado 10 años después, si no me hubiera dado la oportunidad. Y tuve la oportunidad de conocerlo a él, a su señora y el círculo cercano. Y no niego que admiré su carácter. Y su, También, también asesoraste a Irene Sáez en su campaña presidencial del año 98, una campaña que al principio lució muy prometedora y de pronto como que colapsó. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, a mí prácticamente me salieron de esa campaña, me salí yo mismo, pero
Me salí porque dije una cosa que no debe haber dicho. Yo dije, si Irene se inscribe en las primarias de Copey, yo creo que esto no tiene ninguna opción y yo me iría. Cuando tú eres tan chiquito, yo no tenía tamaño para estar poniendo esas condiciones. Pero bueno, cada quien tiene su cosa en la cabeza y cree que puede. Entonces yo dije, no, yo pongo mi cargo a la orden, sí, no sé qué cosa. Y bueno, y así se inscribió y me tocó irme. Por lo tanto, no es que duré mucho en ese proceso. ¿Cuál fue el error en ese proceso? Varios. Primero, si uno está haciendo algo que funciona, es mejor mantenerlo. Entonces, ella tenía un mecanismo donde iba, aparecía, hablaba muy poco, se rodeaba bien, y tenía 71, 72% de intención de voto. Como actor independiente, espontánea. O sea, Irene pudo haber sido presidente de Venezuela. Cambian de estrategia, cambian de asesores, se inscribe en lo que la gente le gustaba de ella era que era olía independiente. Sí. Se mete en un partido que en ese momento estaba muy venido a menos, muy desprestigiado, como todos los demás partidos también, pero particularmente. Y comete el error de creer que el carisma sin el contenido sólido es suficiente. Y se expone a una cantidad de programas de televisión, donde el que más la afectó es un programa de La Silla Caliente con Oscar Llanes, lo pueden buscar en YouTube, donde él muy hábilmente la va llevando a, usted cocina y le gusta cocinar y cuál es su plato favorito y qué sé yo, y hasta que al final es cuánto vale un kilo de tomate, no sé, cuánto vale un kilo de lechuga, no sé, de cebolla, no sé. Ok, yo entiendo porque está en campaña. Bueno, ¿y cuánto está el costo de la cesta petrolera? No sé, la deuda externa, no sé, la balanza de pagos, no sé, presupuesto nacional, no sé, el salario mínimo, no sé, la hice de prensa. Wow. Entonces, esa noche, por estudios que se estaban haciendo en la época, ella perdió, yo diría 15, 17 puntos esa noche. Porque de esos 71 podrás entender que por lo menos la mitad era blanda. O sea, era fácil de diluir. Y Chávez llega un poco a la presidencia, no solamente por eso, que es un pedacito, sino por todos los errores que comete la oposición y los cambios de candidato que ocurren en el año 98. O sea, aparte de la rabia venezolana. Entonces, yo salgo de ahí antes de incorporarme con Pérez en su campañita de Senado, que se la hice casi por cortesía, pero la hice seriamente, hacer grupos de enfoque. Y tú sabes que fue interesante, Alejandro, en toda Venezuela. La gente decía que iba a votar por Chávez, que no tenía ninguna garantía de que él iba a ser buen presidente o no, pero que quería que todos estuviéramos igual de mal. No. La quizás no era esa. No sé si la puedo usar en este canal, pero decía, si yo estoy jodido, yo no creo que yo pueda estar más jodido. Yo no creo que yo pueda estar mejor. Por lo tanto, yo quiero que los demás estén tan jodidos como yo. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y aproveché ese periodo para tratar de alertar sobre eso. Entonces quedé como en el peor de los mundos. Quedé mal con la oposición, entre comillas, que no era oposición, por los partidos tradicionales, por decir que Chávez podía ganar cuando no tenía tantos puntos en las encuestas. Y mal con la gente de Chávez porque yo decía que ellos eran un peligro. Y lo terminé haciendo. JJ, habiendo trabajado con tantos partidos políticos distintos dentro de Venezuela, tu país, a ver, tú mencionaste la militancia en Acción Democrática de tu madre. Ahora te pregunto, ¿fuiste ADECO o Copellano? ¿Tuviste militancia alguna vez? No, o sea, yo no recuerdo nunca haber, o sea, no sé, mi mamá, pero yo no recuerdo, yo no tengo carnet de partido, nunca me inscribí en ningún partido, nunca he sido candidato o ¿cómo se llama esto? Miembro, digamos, de staff de partido. No. No, yo me considero en términos políticos partidistas un independiente.
Ok. Eh, y yo creo que siempre voy a seguir siendo así. Yo no soy mucho de rebaño. Ujú. Entiendo la gente que le gusta eso, pero ni tengo esa vocación, por cierto. O sea, hay gente que dice que yo aspiro. Tal. Yo creo que el hombre le llegan sus momentos y si a un señor que no quiere aspirar le llega un momento donde tiene que aportar, aporta. Pero mi aspiración de vida nunca ha sido tener un cargo público. Trabajo no te ha faltado en el mundo de la consultoría política. ¿Tú dirías que este es un oficio que exige más sacrificios a la vida privada de lo normal que otros oficios? Depende cómo te lo tomes. Yo creo que todo oficio, incluyendo el que tú haces, si tú te lo tomas intensamente, por supuesto toda persona que quiera, Alejandro, un alto desempeño en cualquier cosa. O sea, ese cuento que la gente tiene de que quiere la vida equilibrada, perfecta, no existe. Con todo Ujú. respeto, todos los teóricos que dicen eso. Tú tienes que escoger. Y cada vez que tú escoges, pagas un precio. O sea, si tú escoges dedicarte qué sé yo, a la pintura y a la poesía en las playas de Neguatá, después no te quejes que no puedes pagar la luz. O sea, sé feliz haciendo eso. No tiene nada de deshonroso tener un trabajo que no genere dinero. El dinero no es una fuente de honra. ¿Me expliqué? Ujú. Pero es una fuente de bienestar y de posibilidad de pagar y comprar cosas. Perfecto. Entonces, si una persona, esta carrera bien hecha es súper demandante y la gente que quiera hacerla, yo creo que tiene que empezar temprano. Porque, porque el momento de máxima capacidad la alcanza si empieza temprano, después de los 35, 40, 45. Si empiezas tarde, no llegas. Y además hay unos ciclos electorales de los diferentes países, que unas elecciones de 4, de 5, otras de 6, que al final llegan unos momentos cada no sé cuántos años donde coinciden. Si tú Ujú. estás en la cresta de la ola, en ese momento tú puedes hacer esas 10, 12, 15 campañas en, sé yo, 7 años o 5 años. Si no, se vuelven como a dispersar. Es como cuando lanzan los cohetes a la Luna, pero sobre todo a Marte, que tienen que cuadrar con las órbitas y los movimientos estelares para que el trayecto sea más corto. Bueno, igual. Sí. Entonces, el que quiera hacer esto, tiene que planearlo, tiene que estar listo como los Juegos Olímpicos para la fecha que toca, y sí hay un gran sacrificio en la vida personal. Porque es como un cerebro de alquiler, Alejandro. Es como que tú tienes que estar pendiente de los problemas de los países de tus clientes, de las encuestas de tus clientes, de qué va a decir en el discurso, qué va a pasar en el debate, qué crisis hubo hoy. Entonces, pones un poco de lado tu propia condición y un poco de ahí la similitud con los samuráis. O sea, la gente cree que la palabra samurái significa guerrero. La palabra samurái significa el que sirve a. Es Sí. un servidor. Entonces, un consultor político, un estratega político, en el fondo, es un tipo que se apropia de los problemas del otro y con sus capacidades de análisis, síntesis, reflexión, planificación, visión estratégica creativa, etcétera, le da un cómo salir o cómo lograr sus objetivos. Claro que te afecta la vida personal. No quieres que te afecte, la puedes hacer menos intensa, la puedes balancear, pero no estoy seguro. O sea, yo no me imagino que yo le pueda pagar el teléfono a mis clientes los viernes en la tarde porque estoy jugando golf o que yo me les desaparezca en plena campaña presidencial. Eso no existe. Una de las cosas que ha hecho que a mí me vaya bien, yo creo, es esa sensación que tienen mis clientes que yo estoy ahí cuando me necesitan y que saben que yo voy a trabajar por exceso, no por defecto. O sea, nosotros en mi empresa, en mi grupo, trabajamos siempre más de lo que el otro, superando las expectativas del otro. Eso tiene un precio. Y en tu trabajo también, en toda actividad. Los deportistas que ganan Juegos Olímpicos, por supuesto que los que quieren ganarse el premio Nobel, por supuesto. Los que quieren ser top model, incluso en profesiones que uno podría pensar relativamente, eh, digamos, banales como esa. Bueno, también esa banalidad, entre comillas, tiene todo un trabajo para poder ser una top model o un cantante o lo que sea.
¿Cuál dirías que ha sido tu mayor remordimiento? Wow. Yo no sé, ¿cómo defines remordimiento? Perdón que te devuelva la pregunta. Como algo que te produce pesar, algo que te arrepientes de haber hecho o sí, algo que Yo te tengo arrepientes. tantos, Mm, no tanto que es difícil aislar uno. Yo soy la persona que todos los años o cada cierto tiempo me siento y reflexiono sobre todos los aspectos, familiar, personal, mis amigos, carrera, clientes, y siempre me hago preguntas, ¿qué hago, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué debería hacer que no estoy haciendo, qué debería dejar de hacer? Y eso lo hago como un método de vida y lo hago en mi trabajo toda la semana. Nosotros nos sentamos con nuestros clientes a revisar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo que deberíamos dejar de hacer y qué no estamos haciendo que deberíamos hacer. Y en ese proceso, por supuesto que hay momentos donde sabes que no debes hacer una cosa o que no deberías incursionar en algo y lo haces. Entonces, yo no creo que de los fracasos, hay gente que dice, no, el fracaso se aprende y tal. Sí, yo sí creo que uno aprende, pero si uno fracasa mucho, como que aprendes a fracasar. Entonces, me molesta cuando no logro ver una solución a un problema o lograr el objetivo. Y sí, o sea, tengo muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas en mi vida en general, pero casi que semanales, mensuales, anuales, porque yo estoy todo el tiempo en autocrítica. Entonces yo no mm, entiendo, la gente dice, yo no me arrepiento de nada. ¡Wow! O sea, eres perfecto. Yo no, yo sí me arrepiento de un montón de cosas, lamento haber hecho un montón de cosas, creo que debía haber hecho otro montón de cosas, hay cosas que sigo haciendo que no debería hacer, punto. Todos tenemos, yo soy una persona con defectos y por supuesto que todos los días quisiera mejorar, pero bueno, ajá, va en eso, o sea, la vida claro. no es que tú haces así y ya eres perfecto. Iba a decir un chiste de mal gusto ahorita en esta época de política incorrecta, o sea, pero no lo voy a hacer. Bueno, en entrevistas anteriores y también, cuando te preguntan cómo estás, sueles decir en paz. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué significa para ti la paz a nivel personal? Mira, yo creo que nosotros los humanos tenemos a movernos en extremos, o sea, felicidad, alegría, éxtasis y tristeza, depresión, etcétera. Y que ese ciclo, digamos, está muy ligado a la forma como percibimos la vida. Es decir, a Ujú, los apegos a las cosas materiales, a los apegos a los resultados, a la autoimagen, a un montón de cosas. Pero que básicamente son expectativas. Si tú, y expectativas incluso con las personas. O sea, hay gente que todavía hoy le molesta la estupidez humana, por ejemplo, o las miserias humanas. A mí me molestan, pero yo entiendo que son parte de la condición humana. Entonces, tú tomas una cierta distancia espiritual y puedes observar la condición humana con tranquilidad. Eso te da, Alejandro, mucha paz. Y a mí me gusta más ese espacio, digamos, donde yo puedo respirar profundo, puedo no deprimirme. O sea, casi que la paz para mí es el estado que yo aspiro a tener más constantemente y que lucho de manera espiritual, pacífica, tranquila, para mantener. Estar en paz te ayuda a pensar mejor, te ayuda a dormir mejor, a todo funciona mejor. Cuando uno está conflictuado o maneja mal, eso no quiere decir que no te estreses, eso no quiere decir que no te aceleres o que no seas capaz de molestarte. Sí, pero tienes que estar, como se dice, consciente de que si te molestas, ¿qué pasa, por ejemplo, con la química de tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu adrenalina? ¿Cómo te afecta eso? Entonces inmediatamente volver a respirar, volver a tomar la calma, porque no puedes estar en un estado de paz idiota donde se te cae el mundo encima y no haces nada, ¿no? Tienes que ser capaz de reaccionar, pero,
pero capaz también de retomar esa tranquilidad, porque esa es la que te permite estar listo, estar presto, pensar bien, tomar las mejores decisiones dentro de lo que cabe, y sobre todo dormir tranquilo, que es para mí el principal negocio de la vida. O sea, tú tienes que dormir en paz. Si tú puedes dormir en paz y pararte en paz, tu vida está relativamente bien. Y si entiendes que el nombre, por ejemplo, puede estar el prestigio y el buen nombre y viene un periodista o viene una nota o viene algo, un escándalo y te lo destroza. Te lo destroza de verdad, Alejandro. O destroza la marca o afecta la sombra o afecta la representación subjetiva de tu rol público o te afecta a ti como ser humano. Entonces yo tiendo a poner una distancia entre yo y la persona, mi trabajo, mi vida interior, la condición humana y mis expectativas sobre la condición humana y tratar de flotar en eso. Entonces cuando yo digo estoy en paz, significa que estoy en paz, tranquilo. Cuando digo estoy en paz y en guerra, que lo he dicho también, es porque yo creo que lamentablemente yo entiendo que hay gente que es capaz de desconectarse de las noticias, como decir, ya no voy a seguir preocupándome más, esto se perdió. Yo no juzgo a esa gente, cada quien digiere la realidad distinto. Yo no puedo hacer eso, me cuesta muchísimo. Entonces, me genera más conflicto hacerlo, tratar de estar en paz a través de ¿cómo se llama? La distancia y las gringolas, que tratar de ayudar. Entonces, cuando digo en guerra, me refiero en guerra contra las dictaduras, contra los totalitarismos, contra el comunismo, el socialismo del siglo XXI, la narcodictadura. Esa guerra que también hay que hacerla fría, Alejandro. O sea, ellos, si tú los ves y los analizas, ellos son bastante fríos en cómo hacen todas sus cochinadas, cómo las planean, cómo las llevan a cabo. Ellos parece que no les duele nada. Y nosotros somos apasionados, a veces demasiado. Deberíamos tener un poquito más de cabeza fría y más de paz para poder ver. De manera que esa pasa como una especie de homeostasis espiritual. Ahora, viendo hacia adelante, ¿piensas en un retiro relativamente temprano o ambiciones más trabajo? Yo no creo en el retiro. Yo creo que el Ah, retiro, fíjate, Bertrand Russell, el famoso filósofo y matemático, se murió a los 99 en una marcha pacifista. Eh, yo no, yo no creo en eso, yo no creo en el retiro, yo no creo en la vida improductiva. Yo entiendo la vida frugal, ok, el que quiera retirarse y disfrutar de todo lo que la gente llama disfrutar. A mí me gusta mi trabajo, o sea, yo no sufro trabajando. Entonces cuando te dice, tú que trabajas tanto, ¿cuándo te vas a retirar? Yo no estoy sufriendo. Entonces, si a ti te gusta hacer, por ejemplo, esquí, y sientes un thrill, una emoción cuando haces eso, yo siento lo mismo cuando trabajo en lo que trabajo. ¿Por qué tendría que retirarme? ¿Podría retirarme? Sí. Tengo más de lo que pretendía, digamos, más de lo que pretendía en mis aspiraciones económicas y digamos, financieras. Sí, mucho más de lo que una vez aspiré. Pero como no tengo apego a eso, ¿me expliqué? Entonces, y veo en alguna medida el dinero como un resultado social del sistema del éxito. Entonces, una cosa que llega, una cosa trae la otra. No estoy pensando en una meta económica, sino estoy pensando en lo que la vida me va trayendo, porque eso es otro tema, Alejandro. Uno cree que uno controla todo. Y al final, la vida te va trayendo retos que tú vas aceptando o no, pero que son parte de como imagínate un punto que se abre como muchos caminos. Algunos de esos caminos prosperan, otros no, pero te van como sorprendiendo. Entonces la vida, en alguna medida, por más que tú planifiques, te va como sorprendiendo. Y eso es interesante. Entonces yo quiero seguirme sorprendiendo. Yo no quiero planificar tanto y cuadrar tanto que llegue un momento que nada me sorprenda. Yo no pensé, por ejemplo, que iba a aceptar un cargo público nunca.
Y Claro. bueno, pasé 9 meses de funcionario público, ad honorem, sí, gratis, sí, sí, pero lo hice igual. No la mejor experiencia del mundo, por cierto. Ujú. Pero, pero, pero bueno, yo vuelvo al punto. Yo prefiero estar hasta donde yo creo que puede influir o ayudar que no estar. Y si me golpean por eso, digamos, otra vez diferencio la persona del rol. Sí. El rol se expuso, yo no. Yo sigo teniendo mis mismos valores, mis mismas ideas de siempre. ¿Cómo piensas sobre tu legado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? En términos formales, la verdad, como una persona que trató de vivir en paz, yo creo que, y trató de ejecutar su potencial y de dar de vuelta lo que recibió. O sea, un hombre que trató aquí ya es en paz, un hombre que trató de vivir en paz. Dos, una persona que ejecutó su potencial. Yo creo que cuando la gente dice no hay una regla de cómo vivir, yo creo que sí hay una regla, que es la regla natural. O sea, todo ente vivo tiende a ejecutar su potencial. Los árboles, las ramas buscan el sol y las raíces buscan el agua. Geotropismo positivo, fototropismo, perdón, geotropismo positivo, fototropismo positivo. Yo creo que el objetivo de un ser humano es ese, es ejecutar su potencial a todo nivel, físico, intelectual, sexual, todas las maneras. Filosófico, familiar, afectivo, todo. Y por último, devolver. O sea, yo creo que nosotros los seres humanos en alguna medida desperdiciamos mucho de los contenidos que absorbemos durante nuestra vida. Los conejos, los animales, por ejemplo, transmiten 100% de su carga genética con contenido al que sigue. Entonces tú no Ujú. tienes que enseñarle muchas cosas a un conejito, ya digamos, las recibe. Nosotros con suerte, tú con todo lo que escribes en tu vida, si escribieras todos los días y leyeras y transmitieras todo, con suerte logras transmitir entre el 1 y el 5% de todo lo que aprendiste. Entonces, quizás una de las cosas que me gustaría que dijera es eso, que logré devolver lo que recibí. Estamos por llegar al final de este primer capítulo del especial de Politics. Lo vamos a cerrar con una sesión relámpago de preguntas y respuestas. Una pregunta y una respuesta Rápido. sin mayor explicación. Ok. Que JJ, un libro de ficción, Eh, eh, la, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. un, un libro de no ficción, El arte de vivir de Lin Yutang. una frase. Hay tantos libros que me gustaría decir, pero está bien ese. Una frase. Yo no hablo de venganza ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón que existen. Es de Borges, Jorge Luis Borges. Un poema, En fragmentos del Evangelio Apócrifo. un poema, También un poema de Borges que dice: yo me desangro, no al cristal, el rito de cantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. Es un fragmento de un poema de Borges que se llama El dedo de arena. una película, La fiesta de Babette. Pero hay tantas películas que me gustan. Tantas. Pues, además, yo trato de ver cine de todos lados. Cine hindú, cine israelí, cine turco, cine francés, danés, noruego. una serie de televisión, Wow. ¿Contemporánea o vieja? cualquiera, puede ser cualquiera. La dimensión desconocida. Me parecería la versión original, me parece una cosa muy inteligente, bien hecha. En términos de concepto, me parecía muy bien hecha. Viaje a las estrellas también, pero digamos, la dimensión desconocida es como de bajo presupuesto. Un personaje histórico, Wow, tantos. Me pones como complicada. Muchos, tengo demasiado, demasiado. Yo admiro mucha gente, Alejandro.
además los admiro por espacio, o sea, tengo grandes personas que admiro militarmente, grandes personas que admiro filosóficamente, espiritualmente, políticamente, económicamente, intelectualmente, filosóficamente, o sea, tengo mucha gente que le tomo, digamos, ideas y respeto y le seguí su historia y leí su biografía, o sea, prefiero no nombrarte ninguno porque me sentiría mal dándole ese peso a alguien en particular. ¿Y un hecho histórico? Huh, interesante. Reciente, dices tú. Reciente, antiguo, puede ser tan viejo como la humanidad. Hmm. No, no, no tengo ningún hecho histórico preferido. O sea, hay tantas cosas que me parece que cambiaron la humanidad que decir una en particular me resultaría como casi que superficial. ¿Una canción? Hay una canción creo que se llama Kansas, el grupo, se llama Polvo en el Viento. Ah, Pues sí, claro, por supuesto. es una canción digo yo que es una de mis canciones favoritas y me gusta, creo que el Opus 43 de Rachmaninoff y creo que me gusta esta canción que cantamos mucho los venezolanos cuando estamos fuera de Venezuela, ¿no? Que si tienen que enterrarme, que sea, o sea, siempre me olvido el nombre de la canción, pero Que se llama simplemente Venezuela. sí, creo, la gente dice que se le pone Venezuela, Ujú. pero no estoy seguro si la canción original se llama así. A Eh, ver, Tengo muchas canciones que me gustan, pero si me dices una que me mueve y tal, me llega siempre esa, Polvo en el Viento. una comida. Wow, la comida italiana me gusta mucho, y lo cual no es tan cool porque no ayuda para la dieta, pero sí, pero aquí, por ejemplo, yo todavía como en mi casa constantemente, que tampoco debería, pero como arepas, con diablito y queso rallado y todo ese cuento, cachapa, mantequilla, o sea, yo, aunque tengo posibilidades de, digamos, comer otras cosas, yo siempre vuelvo a mí, como o sea, yo soy feliz con todo. No. A mí me gusta la Nutella, pero me gusta la nucita. O sea, eh, eh, o sea, yo quiero esos sabores. Sin embargo, adoro la comida mexicana. Por ejemplo, viví en México 12 años, viendo y viniendo, pero basado en México. Y México tiene una culinaria, Colombia tiene una gran culinaria, Brasil tiene una gran, Italia, ni hablemos. Entonces, en la comida tengo ahí como... Una ciudad para vivir. Hmm, depende para qué. Pero Roma me parece una ciudad espectacular. Sin embargo, depende. Alejandro, nosotros ahorita estamos en el exilio y todo este cuento, entonces depende, sí. Si quieres alejarte del mundo, si quieres estar cercano a la lucha, si quieres, ¿qué quieres? Entonces, yo la verdad creo que el hogar está donde tú estás y que una de las capacidades espirituales que debemos tener es volver tu hogar donde tú estés. O sea, yo no extraño el lugar donde estuvo, ni quiero estar en ningún otro lugar que no es donde estoy. Sin embargo, aprecio el lugar donde he estado y sueño de espacio donde quisiera estar. Roma es uno de ellos. Y una ciudad para trabajar. Ah, bueno, esta ciudad, aunque mucha gente la subestima, la ciudad de Miami, yo creo, y Miami como tal, Miami-Dade, el Gran Miami, yo creo que tiene un gran futuro y que la gente todavía, incluso en las películas, cada vez que yo veo que nombran el sur de la Florida, lo nombran despectivamente. Yo creo Mm, que en los próximos años, con el incremento de impuestos en Nueva York, la situación en California, la gente viniéndose, todas las políticas que han hecho aquí para que se incremente la economía, yo creo que esta ciudad va a dar mucho que decir. Y un entonces, mantra personal. ¿ah? Perdón. Un mantra Parece la personal. capital de Latinoamérica, o sea, Miami se ha vuelto como la capital de Latinoamérica, Ujú. más que la capital de los venezolanos y de Venezuela y que en Venezuela, eso. Creo que aquí ahora los mexicanos también se están viniendo. Dime, Un mantra personal. Cuba, Un mantra personal. todo se puede. Eh, un político que nunca ganó una campaña, pero que te hubiera gustado que sí ganara. Y no tiene que ser necesariamente uno que hayas asesorado. Hmm.
Interesante. No, 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 no me siento como cómodo. Pues hay tanta gente que pudo haber ganado. Fíjate, yo creo que si ellos hubieran querido, hubieran ganado. Pero hay No, gente muy inteligente, muy preparada, que es muy terca y que cree que solamente por su preparación y su inteligencia la gente debería admirarlos, adorarlos o respetarlos. El aprecio público es algo que se gana y parte de lo que se hace para que eso sea así son las campañas y la estrategia electoral. Entonces, sabes que la gente talentosa, como tú preguntas, que me hubiera gustado ganar y no ganó, no la quiero ni nombrar porque me da rabia, que no lograron hacer lo que había que hacer para que sus capacidades y sus talentos fueran del disfrute de la sociedad que ellos pretendían representar. Entonces, no, o sea, no, no me duele, me molesta, porque hay mucha gente muy valiosa que debió haber sido, que pudo haber sido tremendo gobernante y que no llegó por idiota, porque no era tan, hay un toque como de inteligencia social, inteligencia política, que a unos les sobra, aunque le falta la vocación, la buena voluntad o la preparación. y por último, un político venezolano actual. Bueno, a mí de los que hay me gustan poco, la verdad, pero yo respeto mucho lo que está haciendo María Corina Machado. Ujú. Este, me parece bastante coherente. No estoy totalmente, digamos, de acuerdo con la manera como ha hecho muchas cosas, pero el fondo me parece, ella como ser humano y el fondo me parece válido. Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas que ha hecho Leopoldo, sin embargo, reconozco su esfuerzo, entrega, tal en su momento, y eso nunca se lo podemos, digamos, desdecir, me parece mezquino. Ujú. Conozco la valentía del presidente Guaidó, su entrega, puedo no estar de acuerdo con cosas o maneras en cómo se manejaron las cosas. Me gusta Diego, pero no voy a criticar a Diego en público, tengo relación suficiente para decirle lo que pienso en privado. Este, o sea, yo la verdad trato de verle a las personas más los lados positivos que los negativos cuando no los tengo a mi cargo. Cuando los tengo en mi trabajo, bueno, trato, por supuesto, de eliminarle los negativos y que le crezcan los positivos y que se destaque lo mejor. Pero yo creo que nosotros tenemos muchas personas valiosas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela también, y que quizás hacemos demasiado énfasis sobre lo negativo. Bien, amigos, hemos llegado al final de este primer capítulo del especial de Politics con JJ Rendón, consultor, asesor y estratega político. Con este primer capítulo, Politics está estrenando su canal de YouTube. Y los siguientes capítulos, recordemos que quedan 5 capítulos más, serán subidos a este canal en las próximas semanas, cada jueves. Así que si quieren ver el siguiente capítulo, en el cual haremos un examen del oficio del consultor político, lo podrán conseguir en este canal de YouTube a partir del jueves 23 de julio. Espero que nos sigan acompañando a lo largo de este recorrido con nuestro invitado. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias.